Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! Tenemos una plática muy dinámica que vamos a tener con 4 personas que son miembros de la comunidad de ciencia de datos, pero también tienen proyectos bien interesantes en ciencia de datos. Vamos a aprender mucho hoy, sobre todo vamos a entender las limitaciones, los retos y sobre todo lo que tenemos que aprender como personas y como país para poder aplicar los datos de manera correcta. Voy a darle la palabra primero a Juana. Juana, ¿nos quieres platicar tu nombre y a qué te dedicas y qué proyectos de ciencia de datos construyes? Mucho gusto a todos. Gran invitación. Juana Martínez. Actualmente me dedico a mi propio emprendimiento que se llama Innova Analytics. Buscamos empresas de todo tipo de pymes y para aprovechar los datos que están a través de productos diseñados para ellos. Además de eso, tenemos una fundación que se llama Women's in Data Science Power and Engineer y nos deja difundir ciencia de datos especialmente a mujeres a través de webinars y workshops. Muchísimas gracias, Juana. Lalo, platícanos. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Eduardo Ramírez. Yo coordino la comunidad de Data Science Monterrey. Y bueno, eso es la actividad social que tengo. También actualmente junto con algunos de los aquí presentes estamos en una iniciativa que se llama Datos COVID, que es para monitorear los datos del COVID y calcular algunas cosas como la tasa de transmisión en México por estado. Y bueno, pues de trabajo, pues yo soy consultor privado en Encitec. Y bueno, pues hago proyectos para la industria, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Bienvenido. Pedro. Creo que te encuentras en mute, Pedro. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias a todos por la invitación. Mi nombre es Pedro Vallejo, soy economista de profesión y también emprendedor en tecnología. Fundé una startup que se llama Datlas y es una startup de analítica que tiene como base, pues bueno, en México y la explotación y el aumento de la inteligencia comercial en México. Por la parte social, también desarrollo columnas en el blog Datlas MX y por ahí también empezamos el podcast Café de Datos, donde justamente hemos hablado de difusión de datos de la Encuesta Nacional de Salud, del INEGI. También hemos hecho casos y ejercicios de analytics en Excel con datos de nacimientos y madres de familia. Y también pues hemos analizado cómo se administra en otros países la información de salud en contraste con México. Muchas gracias. Increíble, Pedro. Qué bueno tenerte en este panel. Y Adriana, ¿quieres presentar? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Adriana Vallejo, soy líder de Hacking Health Monterrey y bueno, desde hace algún tiempo colaboro con diferentes organizaciones para promover el tema de la ciencia de datos en el sector salud principalmente. Justo hace un par de meses, junto con las comunidades que lideran Eduardo, Juana y otros colegas, pues realizamos lo que fue el COVID-19 Challenge, que nos ayudó a poder sacar diferentes proyectos que ayuden al análisis de datos en cuanto al impacto que tiene esta enfermedad en nuestro país. Y bueno, un gusto estar aquí. Sí, definitivamente estamos muy emocionados de que estés en este panel. Adri, tu contribución como también en tu perfil médico es importantísimo para hablar sobre la aplicación. Definitivamente la ciencia de datos tiene una contribución fuerte desde el ámbito en el que quiere afectar, ¿no? Y vamos a entrar directo a la carnita de esta conversación.
hablemos de los retos de la aplicación de la ciencia de datos. Sabemos que la ciencia de datos por sí sola tiene un gran componente de limpieza de información. 90% del tiempo se dice que se pasa uno en verificar y limpiar la data, pero sobre todo en nuestro país debemos de tener otros retos más desde el procesamiento, modelación y tal vez la comunicación y la difusión de la información. Los miembros de este panel, ¿qué opinan que son los retos de la aplicación de la ciencia de datos en México desde sus distintas perspectivas? Juana, ¿te gustaría empezar? Gracias, Rick. Desde mi experiencia me ha tocado que el reto más grande es dar al cliente está adquiriendo. Desde el punto de darle entender, tiene datos que pueden ser explotados, que no está adquiriendo sino un servicio que va a evolucionar, que un modelo va a ser algo fijo, va a cambiar conforme cambia su negocio, y sobre todo darle a entender el output o la salida, los tienen que ser interpretados. Esos han sido los grandes retos en mi experiencia, porque muchos de mis clientes no conocían los datos en general, o sea, sabía que estaba la información, no sabían qué hacer con ella. Ese fue un reto, darles a entender a un activo y que podían explotarlo, y luego darles un output suficientemente entendible para que puedan tomar decisiones a tiempo. Creo que la educación en los datos es uno de los más grandes retos con los que yo me he topado, así como dar a entender la cuestión ética del uso de esos datos, sobre todo cuando las empresas tomar datos que sean públicos, investigar si así es, cuando no es así, que no se puede usar, y que reglamentos y regulaciones que lo también eso ha sido todo un tema. Qué interesante, Juana. Definitivamente, desde que se sepa que la data es un activo de la empresa, que lo puedan procesar y también que puedan utilizar y generar productos que sean de valor, y el que esos productos tengan un ciclo de desarrollo que sea saludable, que sea ágil, pero también al mismo tiempo de mucho valor, suena como un reto importantísimo. Muchísimas gracias, Juana. Pedro, desde tu punto de vista, ¿qué retos observas que tiene la aplicación de la ciencia de datos en México? Muchas gracias, Rick. Pues fíjate que me sumo a la opinión y al ángulo de observación de Juana. Yo los centraría en dos. El primero tiene que ver con la alfabetización en la analítica de datos, y el segundo tiene que ver con la falta de socialización o democratización de métodos para analizar datos en salud. Porque recordemos que analizar datos a lo mejor bancarios, censos poblacionales, o puede ser también de ingeniería, pues tienen ciertas consecuencias que pueden resultar en costos o en mayores ingresos. Pero cuando hablamos de salud, la consecuencia puede ser una vida, entonces hay que tener un preciso cuidado. En el punto 1, y para ampliar un poco, cuando hablamos de alfabetización de analítica de datos y cómo esto es un problema, es que, pues, verdaderamente cuando uno intenta ir por datos, por este insumo de trabajo para un modelo de ciencia, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con 5 problemas. El primero es que los datos pueden ser inaccesibles, pueden ser desactualizados, pueden ser incomprensibles, muy costosos de obtener, ya sea en tiempo o en recurso monetario, y también pueden ser confusos, porque hoy en día también tenemos que cuestionarnos o tenemos que validar desde 2 o 3 fuentes ese dato que estamos analizando. Si nos ponemos a evaluar, y hoy en día googleas, oye, datos de salud en México, te va a aparecer datos de la Secretaría de Salud, pero solamente en el portal de datos abiertos vienen 22 bases de datos. Yo creo que el sector de salud está generando más. En ese sentido se cumple lo que te menciono. Es muy difícil encontrar datos que verdaderamente nos puedan dar un panorama no solo estático, sino dinámico de lo que está ocurriendo en salud. Y también lo que ocurre es que si hoy en día me pongo a buscar datos de epidemiología o datos de virus, etcétera, la información que encuentro en los portales públicos de gobierno es hasta el 2017. Entonces dime tú si hay una buena oportunidad de capitalizar. En el segundo punto que mencionaba, el segundo punto ya para cerrar, es ese lado de socializar. Pues bueno, la democratización y la socialización en Estados Unidos se ha hecho por medio del mecanismo de HIPAA, ¿no? Esta ley de responsabilidad y portabilidad de seguro de salud, que nos ofrece un método a todos los científicos de datos para entrarle a los datos de salud. Hay un manual y hay estándares y hay una agenda que debe de salir.
Entonces, en ese sentido puede ser de utilidad tomar esas referencias, o por qué no, en la Unión Europea está el GDPR, que es el Reglamento de Protección de Datos, que también toma en cuenta cómo países que integraron un sistema de salud y como unión, pues bueno, están generando información, y a través de un vínculo o un carnet, ¿verdad?, que es como, digamos, su credencial de lector, pues pueden consultar el historial médico solamente escaneando un número. Entonces, yo creo que en ese sentido los dos retos que planteamos son la alfabetización de datos en México, que era también algo que mencionaba Juana, y como punto número 2, la falta de socialización o democratización en los métodos para analizar este tipo de datos. Gracias. Notó una intersección muy buena, Pedro, muy buena intervención en la capacitación, en la generación de capacidades a todos los actores involucrados, ¿no? Y también en complemento con lo que decías del segundo punto, la estandarización de la información, que es a veces una fricción fuerte entre estandarizar y sacar datos más limpios, pero sacar menos, y sacar datos más sucios o con un proceso de datos más corto o mejor generación de datos para que la información esté más disponible. Me parece muy interesante la intervención. Adriana, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu visión sobre la reta de la aplicación de la ciencia de datos de México? Principalmente, o sea, tú tienes cercanía con la salud, pero también conectando con el emprendimiento y con estos temas de desarrollo económico que también te son muy interesantes para ti. Claro, muchas gracias, Ricardo. Pues mira, la verdad es que creo que no solo para México, sino Latinoamérica en general, todavía sigue siendo un reto el tema de la ciencia de datos. La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, hace algún tiempo sacó un estudio donde hablaba que solamente 6 países en toda Latinoamérica tienen una estrategia o política nacional que regula el uso de los grandes volúmenes de datos en el sector salud, y baja mucho menos al 10.5% cuando son empresas privadas. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que el sector salud es grande y complejo. Primero, digo, todos conocemos, claro, los hospitales, pero también está todo lo que es el sector de atención primaria, que son los consultorios en las empresas, etcétera. Y también están las empresas nacionales e internacionales que desarrollan equipo médico, y también las que son farmacéuticas. También están las universidades o centros de investigación. Entonces, hablamos de muchas áreas que pues finalmente están generando datos constantemente. Y aquí en esta medida pues resulta interesante ver que ellos también concluyen que esto se debe a varios puntos en específico. Así como platicaban aquí mis colegas, pues es la falta de la integración. Definitivamente cada sistema, cada hospital, cada empresa tiene su sistema, y es difícil integrarlas para que puedan terminar en un sitio donde realmente luego se puedan transformar en bases de datos que podamos utilizar para tomar decisiones. Está también la promoción de estándares. Ahorita Pedro platicaba acerca del HIPAA, del GDPR. También está el HL7, que se puede usar para poder darle todo este marco que ya está estructurado, y podemos partir de esa base para nosotros utilizar bien los datos. Y está también la falta de nuevos modelos analíticos que en algunas regiones todavía hacen falta. Y bueno, el poco intercambio de información, que esto sí es una realidad, casi no se comparte información, siempre se guarda, hablando siempre obviamente de la privacidad del paciente, ¿verdad? Sin embargo, hay formas y hay métodos que ya hemos platicado rápidamente, en el que se puede seguir ciertos protocolos para hacer este intercambio de información. Entonces, pues sí, definitivamente creo que va mucho por esta parte. Y otra que creo que es algo que es necesario, y lo voy a profundizar un poco más adelante, es la falta de capacitación o la falta de capital humano, tanto de personal de salud como de personal que no es de salud, sin embargo que está trabajando en el sector salud alrededor de esta área. Creo que es sumamente importante, y ahorita platicamos más de eso. Me parece perfecto, Adri. Definitivamente los puntos que mencionas son muy relevantes. Me parece que ese tema de la interconexión es sumamente relevante, sumamente
presente y definitivamente una combinación que tiene un reto técnico muy potente, pero al mismo tiempo un reto de administración, de manejo de actores, de manejo de idas y venidas, de negociaciones, de estándares, inclusive de información, de cómo conectar los sistemas, ¿no? Y hacer disponible la información. Tocando base sobre estos retos, sobre estas dificultades o estos estándares que tenemos que cubrir, que estos retos que tenemos como área, me gustaría hablar ahora sobre específicamente el sector salud. La pandemia, la contingencia que estamos enfrentándonos del COVID-19 nos ha puesto un reto que hizo visible muchas dificultades. La captura de información, la detección el conteo de camas en Nuevo León, de donde hablamos algunas personas de aquí, fue un tema que fue esotérico por algo de tiempo. Definitivamente, como científicos de datos, nos vemos a estos puntos de incertidumbre y pensamos en temas de cómo resolverlo con datos, ¿no? Cómo resolverlo con información. ¿Por dónde empieza una organización, una persona, una organización, un estado, un país a incorporar mejores prácticas de datos? Definitivamente haya esfuerzos. ¿Por dónde los expertos que tenemos en el panel creen que el trabajo tiene que comenzar o seguir para poder seguir construyendo un ambiente de datos constructivo y útil para la predicción y la inteligencia? Si quieres, Juana, ¿quieres empezar tú? Gracias, Ricardo. Bueno, creo que como en todo, el primer paso es la recopilación de esos datos y ver la calidad de esos datos. Como país, creo que ya hay diversos esfuerzos para tener datos de diferentes áreas y rubros disponibles, pero específicamente en el sector salud, una sería la relación y los datos, pero también, como me sumo a lo que comentó Adriana, es la captación de personal interno y externo para saber utilizarlos y aprovecharlos. Poco antes de entrar a este panel, un caso de hospitales en Corea, que lo que ellos hacen es tener un gemelo digital en los hospitales para poder hacer simulaciones en casos de crisis, catástrofes, pandemias, y poder ver la ocupación del hospital, cuántas camas serían ocupadas, equipos serían necesarios, cuántas personas, y poder tener escenarios preparados para cuando las emergencias ocurran. Es un caso muy adelantado, pero claro, para llegar ahí, lo primero que se necesitan es tener que cada organismo podemos integrarlo en los hospitales, gente preparada que estuviese al pendiente de la información que entra y sale. Sé que muchos hospitales tienen su área de TI, sería excelente que cada uno tuviera su área de analítica y empezar a poder a generar estos modelos para los diferentes escenarios que pudiesen ocurrir, como el que estamos viviendo ahora. Creo que tener la información por adelantada y poder estar preparados para lo que pueda pasar sería una de las grandes herramientas que podríamos tener para estar todos listos. ¿Cómo nace? A través de los datos, obteniéndolos. Creo que ya es algo que he empezado a hacer. Otro punto que también es muy importante es la colaboración y información abierta entre organismos, entre los diversos hospitales, que se pudiesen no solo compartirse datos, sino si están tratando, así como universidades. Conozco varios proyectos en sector salud que se abrieron de manera pública para universidades. Muchos fueron para la prevención de enfermedades pulmonares, porque no había muestras de pulmón mexicanas, así que un grupo de alumnos de la UNAM dio la tarea de crear esa base de datos y la hizo pública. Creo que esfuerzos así nos podrían sumar mucho, sobre todo para estar preparados, para apoyar de mejor manera en las investigaciones, no solo de esta agencia, sino de las que pudiesen venir, y
bueno, ¿de qué manera no nos serviría tener nuestros datos del sector salud ordenados? No cuando hay una emergencia, sino simple para consumir nuestro sistema de salud de manera eficiente. Me parece muy bien, definitivamente el llegar a repositorios y, como le dicen, una gobernanza de información puede llevar la información a otro nivel. Eduardo, ¿quieres intervenir? ¿Qué tal? Sí, pues mira, para el sector salud en México, algo que me llama la atención, pues es que, aquí a lo mejor digo algo tal vez fuerte, pues es que he notado que hay una dependencia de lo que se genera fuera de México en cuanto a estudios, en cuanto a resultados, ¿no? Que no es malo, obviamente, voltear a ver lo que está haciendo las gente, universidades, líderes, etcétera, en tema de investigación, pero creo que aquí no se ha entrado a abrir, ahora sí que hacerle una cirugía de talla de qué está pasando, cómo hicieron esos resultados, cómo llegaron a ellos, cómo analizaron los datos. Creo que es una disciplina que es muy importante, que se vuelva parte de la operación del sector. En otras palabras, lo que creo es que tenemos que sí aprender de afuera, pero también trabajar más en eso aquí adentro. A mí se me hizo muy llamativo esta invitación, digo, la aprecio, agradezco, porque de hecho para mí una parte de mi formación en ciencia de datos pues ha sido estudiar la parte del sector salud. Digo, tengo unos 10 años leyendo estudios médicos de distintos temas, ¿no? Y de hecho yo uso esa literatura para estudiar los métodos estadísticos, los métodos matemáticos que luego usamos en otros campos, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido ahí? Pues bueno, muchísima interpretación estadística que ya está en el campo, pero que no se está, a lo mejor, aquí en México entrando a analizar esa parte, ¿no? Es como que llega un estudio, sale un estudio nuevo y como que aquí ya se busca así como que, bueno, ¿funciona o no funciona, no? Y no entramos a ver tanto el detalle. Creo que es muy importante entrar más a ese detalle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un contexto como el de la pandemia actual, pues los estudios no están localizados. Los resultados que están saliendo, que si bien tienen obviamente cierta validez, digo, porque pues finalmente compartimos el mismo ADN con el resto del mundo, en términos generales, ¿no? Las condiciones de la población, de las ciudades son muy diferentes. Por ejemplo, en Monterrey están preocupados de algunos grupos por investigar y saber rápido, por ejemplo, el impacto de la calidad del aire en los pacientes de COVID, ¿no? Sabemos que tenemos una muy mala calidad del aire, cómo está afectando eso en la mortalidad aguda en pacientes de COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues eso no nos van a venir a decir de otro lado, ¿no? Cómo afectan las comorbilidades que están que tienen más incidencia en México, pues también no nos van a decir, no vamos a poder saberlo, ¿no? Entonces creo que esa es una recomendación que quisiera pues yo hacer al sector, pues es a retomar muy fuertemente la parte de interpretación de estudios clínicos que ya está aquí. Eso va a ser una ruta muy directa hacia familiarizarse con las nuevas técnicas que se están generando en ciencia de datos, que tienen otro estilo de interpretación también. O sea, que no es tan estadístico, pero sin embargo, digo, sí lo hay, pero también hay otras técnicas nuevas que no dependen tanto de la estadística, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi propuesta para esta respuesta, ¿no? Qué interesante, me encantó que viene más del lado científico, más que del tecnológico, ¿no? Salirnos un poquito de toda esta corriente hacia el desarrollo de software y es enfocarnos más a esta potencia que tiene la ciencia de datos, que es definitivamente una base fuerte de estadística y de tener una firmeza de investigación, ¿no? Que es algo muy importante en lo que hacemos en ciencia de datos. Muchas gracias, Eduardo. Pedro, ¿quieres intervenir? Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, en el sentido de recomendaciones para el sector salud, ¿verdad? Y el tema de infraestructura, voy a dar un paso atrás y tratar primero de configurar pues la ciencia de datos, ¿para qué, verdad? ¿Por qué estamos tocando el punto de ciencia de datos y alrededor de salud? Finalmente la ciencia de datos sobre información que vive de manera aislada en silos independientes, pues la ciencia de datos te permite integrar
convertir esos datos en historias y finalmente esas historias en acciones. En ese sentido, yo les pregunto, ¿qué ocurre primero en México, ¿no? Somos reactivos porque necesitamos tomar acciones con ciencia de datos ante accidentes que ya ocurrieron, pues estamos buscando una estrategia de estilo preventivo. Creo que esa pregunta no está clara y por eso se nos complica un poco generar recomendaciones. En ese sentido, generar dos estrategias, una reactiva y una preventiva, que donde la ciencia de datos pueda aportar valor, me parece algo primordial para esta respuesta. Ahora, déjenme profundizar un poco más. El campo de la salud es un campo complejo. Como decía ahorita Lalo, oye, pues yo me he pasado estudiando por un par de años, ¿verdad? Y estamos hablando que ya tiene sus años de estudio. En ese sentido, pues cuando le entramos al mundo de la analítica de datos en salud hay que entrar acompañados y lo que no estoy viendo, lo que no he podido llegar a apreciar es que existen estos foros multidisciplinarios, en donde de pronto en una estrategia de analítica o en una estrategia de intervención con datos en el sector salud, pues bueno, se reúnan doctores, epidemiólogos, estadísticos, economistas, artistas o lo que pueda ser necesario para formular hasta pues una estrategia. ¿Por qué? Porque los impactos en salud hemos aprendido que tienen impactos en económicos, caídas del 18%, ahorita lo estamos viendo, y por consecuencia impactos sociales y psicológicos, mayores enfermedades en el tema mental y mayores efectos sociales por el tema de la distancia. Entonces, ya yéndome más táctico, ¿cuál sería mi recomendación? Mi recomendación sería, empecemos por priorizar. Habrá temas muy complejos como la genética, como descubrimiento de vacunas, donde la ciencia de datos realmente necesita un grado casi del estado del arte para poder aportar valor. Pero habrá otros temas mucho más fundamentales, mucho más sencillos de resolver, que tal vez en el corto plazo la comunidad de datos de México pueda ayudar. Me refiero a ejemplos como, oye, un mapa de ubicaciones de hospitales o clínicas, que por aquí algunos de los colegas han construido, trabajar en planeación de la demanda para antes de que me falten medicinas, poderme prevenir con inventarios, administración del capital humano de salud. Esos rondines o esos turnos que les tocan a los doctores, muchísimas veces hemos escuchado que son insoportables. También las campañas preventivas en donde, oye, ¿dónde hay zonas o cuáles son las regiones del país con más padecimientos crónicos? Ahorita que me tocó analizar los datos de Ensanud, que es la encuesta nacional de salud y nutrición, pues bueno, podemos saber a alta resolución a nivel AGEP o a nivel región, dónde hay gente con más diabetes, dónde hay gente con más hipertensión o con mayor obesidad. Entonces, ese tipo de datos te ayuda para llevar accionables. Por otro lado, también en la pregunta estaba estipulado hablar un poco de infraestructura y sistemas de trabajo. Quiero también ahondar en que ahorita estábamos hablando de interconexión y ahorita estábamos hablando de temas de cómo poder familiarizar un sistema con otro. Creo que hace mucha falta la interoperabilidad. Y con interoperabilidad me refiero a que el sistema de salud del IMSS se pueda comunicar con el sistema privado o con el sistema estatal, y en ese sentido no tengamos doble trabajo, no tengamos papelitos donde están pendiendo en un hilo, ¿verdad? O en un huracán, como pasó hace poco, ¿verdad? Todas las vidas y toda la información médica de personas. También ese de tener interoperabilidad nos puede ayudar a tener simetría de la información, que la información pueda bajar de manera similar, y por qué no también una propuesta puede ser empoderarnos de cosas como el CURP o cosas como el RFC, ¿verdad? Ya nomenclaturas y ya datos que nos catalogan a cada uno de los mexicanos y de los cuales a quien no le encantaría entrar a un portal, anotar tu CURP y saber con algunos, obviamente, respaldos de seguridad, todo tu historial médico, ¿no? Y a partir de eso, pues cualquier doctor ya podría saber tu histórico de tratamientos. Finalmente, quiero traer una anécdota a la mesa, ¿no? Me tocó acompañar a una amiga que es nutrióloga y pues bueno, en su proceso tradicional de nutrición llego, me siento, doy consulta y ya están empezando a usar Excel los nutriólogos y están empezando a hacer conteos de calorías, el cálculo del IMC, pero se me ocurrió proponerle usar un wearable, una de estas pulseras que te miden las calorías, los pasos, etcétera. Entonces, de pronto, hoy tiene más de 30 pacientes que todos están recopilando información y están dándole más de 40 variables al día cada uno de sus pacientes. Y esta es una nutrióloga. Ahora imagínate que implementemos eso para otros sistemas, ¿no? Gente que después de los 65 años, a lo mejor una pulsera le puede ayudar para su sistema de salud, etcétera. Entonces, yo creo que ya existe la tecnología, no hay que pensar mucho en ese sentido, sino habrá que pensar más en la parte que mencionaba ahorita Juan y Lalo, o intervenciones científicas, formación desde la universidad, y que a partir de eso podamos ahora sí generar una mejor estrategia de salud y analítica en México. Gracias.
Sí, pero me parece súper importante la mención que haces, este tema de operacionalizar y poder conectar desde un punto de vista no de, o sea, no de tanto hablando de lo tecnológico, sino de la incorporación de los sistemas en el cotidiano, tanto de quienes son los dueños de los sistemas, como también de las personas que estamos acostumbrados a compartir la información. Y me encantó lo que decías de simetría de información. La simetría de información no es no es porque nos encanten los datos. Sí, nos encanta que los datos vengan limpios, pero la cantidad de certeza que nos puede dar los análisis, tener la información limpia y adecuada para poder investigar correctamente, es definitivamente algo que permite que estemos tratando los problemas de salud y cualquiera que esté reflejado en datos de manera adecuada, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Adriana, ¿quieres contribuir con algo? Estás en mute, Adri. Claro, gracias Ricardo. Claro, Pedro ahorita abarcó bastante bien varios puntos que son importantes. Definitivamente tenemos que ir hacia atrás a ver cómo llegamos aquí, primero que nada, y qué tenemos que hacer para pensar qué va a venir a los siguientes años. Es decir, la medicina hoy se hace de cierta forma y en los próximos años va a cambiar, se espera que cambie la población, va a cambiar la mancha demográfica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que también prepararnos para allá. No pensar solamente en el hoy se hace de esta forma la salud en México y en Latinoamérica, sino también pensar en cómo va a ser en el 2040, en el 2060. Esto nos va a ayudar mucho a planear también. Ya existen datos, sin embargo, creo que se tiene que aprovechar todavía más. Como bien mencionaban aquí mis colegas, pues estos datos a veces se consultan, más no se hace realmente en muchos de los casos las decisiones basadas en datos, y esto se tiene que hacer día a día. Justamente revisando, hay un estudio que menciona que los hospitales en todo el mundo generan cada año en el orden de petabytes, ¿no? De información. Vamos desde el expediente electrónico, las recetas, los estudios de imagen de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, es una cantidad muy grande que podemos aprovechar. Creo que esa es la parte, aprovechar y utilizar para, número uno, la toma de decisiones basadas en evidencia. Creo que es algo muy importante. La planeación estratégica hacia los próximos años, ¿verdad? Y también saber utilizar los recursos de la mejor forma para que realmente se vayan a las personas o en los sectores necesarios. Entonces, ahorita no quisiera repetir lo que ya comentaron mis colegas, pero creo que también los puntos que ellos mencionaban son sumamente importantes de hacerlo estratégicamente. Entonces, pues eso sería hasta aquí mi intervención. Hay un tema bien importante, Adri, me encanta lo que mencionas de priorizar, ¿no? Un tema importante en la agilidad en proyectos es decidir correctamente y contribuir correctamente en decidir qué es lo que sigue, ¿no? Todo urge, pero ¿qué urge más, no? Y si hay un tema muy, muy importante de lo que mencionamos aquí, que habla de las necesidades que se vio en una pandemia, en una situación como la del COVID, nos dio una noción de para dónde tenemos que movernos. Ahora, me gustaría aprovechar este tiempo, ya estamos llegando a la última pregunta antes de un cierre, que es ¿cómo crecemos las capacidades en México en ciencia de datos? Hablando de personas, hablando de los perfiles, generalmente hay algo medio separatista que hacemos, que es perfiles técnicos de los que estamos programando y los perfiles no técnicos o no de la programación, ¿no? Hablemos de cómo se ve el perfil de quien programa, el perfil de los científicos de datos, de los ingenieros de datos, de los y las visualizadoras o desarrolladoras de productos de información, en contraste o en complemento con los perfiles que son más estratégicos. Los perfiles como managers, como coordinadores, como C-levels, y también definitivamente en lo técnico, pero de la salud. ¿Qué capacidades de datos vale la pena redistribuir o compartir para que los científicos de datos puedan conectar mejor con la salud, que puedan conectar mejor con la información y los retos que tenemos en México? Los perfiles no técnicos o más alejados de la programación
como los managers, qué podemos darles para aumentar su rol. Y definitivamente en la salud, los expertos de salud, médicos, directores médicos de salud, secretarios, inclusive subsecretarios, personas que están relacionadas con la analítica también de epidemiológica y demás. ¿Cómo podemos aumentar las capacidades? Todos aquí hemos estado cerca de distintas iniciativas educativas. ¿Qué opinan en ese sentido? Si quieres, Juana, ¿quieres contribuir? Sí. Bueno, bajo mi propia experiencia, curso de la contingencia, hemos estado como comunidad acercándonos mucho a Hacking, es una comunidad de la que lleva Diana de emprendimientos en tecnología para salud. Nos ha abierto un campo en qué otras áreas podemos participar para poder difundir ciencia de datos a las personas interesadas del sector salud. Ahora, para la parte de los project managers y demás, creo que lo importante es darles entendimiento e interpretación de lo que se está buscando. Un project manager, digamos, convencional, lo que va a buscar es finalización de un proyecto e implementación de soluciones, pero en realidad, en ciencia de datos o en proyectos de analítica, muchas veces lo que estás entregando son insights, scores, mejoras, y darles interpretación de que eso es lo que van a esperar, y dependiendo de las decisiones empresariales, eso puede cambiar. Y va a haber diferentes iteraciones. O sea, hay que, como dijeron hace rato, evangelizar de lo que se puede esperar a lo que se está buscando. Para las personas del sector salud, pues darles también el conocimiento de las herramientas que pueden utilizar, y nosotros como personas técnicas empaparnos del contexto, trabajar de la mano para poder realizar los análisis necesarios y entender el contexto de lo que se está analizando. Puede ser tan sencillo como lo que mencionó Pedro, de que ahora las pacientes de una nutrióloga le están entregando 40 variables al día. Bueno, hay que darle herramientas o conocimiento de cómo puede explotarlas, cómo puede analizarlas y qué resultado puede tener. Como comunidad podemos hacer muy abierta, pero también nosotros como personas técnicas tenemos que aprender del contexto, de las prioridades, cuál es la prioridad de los que ellos necesitan a analizar, cuál sería la prioridad para cada quien. Creo que eso podría cambiar o puede ser muy variado dependiendo de la necesidad de cada hospital, de cada persona o de cada persona. Pero creo que al final de todo esto se desarrollaría bajo el conocimiento de las necesidades de cada uno de estos perfiles, para poder diseñar un plan de qué se tiene que enseñar o de qué manera va a ser colaborativa la información, tanto de las personas técnicas, a las personas de salud y a las personas de gestión como project managers y líderes y demás. Me encanta, sí, definitivamente en el complemento de los perfiles hay muchísimo valor y hay aprendizaje para saber de manera iterativa cómo crecer en estas capacidades. Eduardo, ¿te gustaría contribuir con algo? Bueno, aquí desde el punto de vista de aumento de capacidades, pues creo que yo quisiera poner el énfasis en dos temas, ¿no? El tema, como ya mencionaba ahorita, de nuevos métodos de interpretación, que bueno, una parte es reconectar con los métodos que ya se conocen en el sector, pues profundizar en ellos, reconectar en ellos desde el punto de vista de diagnóstico y de entendimiento para poder hacer estrategias que impactan a todo el sector, ¿no? La parte tecnológica, creo que es importante, hay que mencionarla, también hay nuevas tecnologías con las que es muy importante estar en contacto, ¿no? En particular, viene el tema de diagnóstico por imagen, que va a tener un dinamismo mucho mayor al que actualmente tenía, particularmente porque la computadora ahora está jugando un rol en el diagnóstico,
Y eso creo que más que verlo como una oportunidad, hay que verlo, digo, más que verlo como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad. O sea, ¿en qué sentido? Por ejemplo, que ahora cada vez va a ser más posible tener herramientas de diagnóstico asistido de bajo costo. Por ejemplo, cosas como que antes se necesitaba una tomografía para diagnosticar, ahora a lo mejor con un modelo de inteligencia artificial lo puedes hacer con una radiografía, ¿no? De mucho menor costo, más velocidad. Este tipo de herramientas obviamente van a tener distintos niveles de confiabilidad, pero necesitamos que el médico los pueda aprovechar, o sea, que el médico pueda decir, ok, bueno, tengo una información parcial que me dio este método, que es de menor costo, cómo la combino con otros datos, con un modelo dinámico a lo mejor que está analizando los datos de la biometría, con información de resto del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer este diagnóstico asistido con nueva tecnología, con nuevos datos, para, lograr mayor productividad y mayor pues, capacidad de atención? Entonces, creo que es un reto, y creo que eso es parte de lo que a mí pues, me gustaría hablar para el sector, también para proponer a los estudiantes de salud pues, que lo vayan incorporando, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Pedro, adelante. Perfecto. Digo, tratando de ser muy puntual, creo que hay 3 habilidades para que enfocarnos y me voy a partir por cuando me tocó estudiar econometría y analítica, el software con el que yo aprendí cuesta $20,000 el día de hoy. Entonces creo que lo primero es entender con qué herramientas contamos, ya mencionamos un poco de eso, pero tratar de hablar más del software libre y que la formación académica tenga contenidos de software libre o software abierto, tales como R o Python, que tienen excelente documentación. La segunda habilidad a mencionar es que cuando le entras a un problema de analítica, pues tienes que formar un equipo de datos, ¿no? Y ese equipo que tiene analistas, científicos, arquitectos, ingenieros, gestores, etcétera. Entonces, en ese sentido, las habilidades de trabajar en equipos y equipos multidisciplinarios seguirán siendo relevantes. Y el tercer punto en la agenda sería gestionar los proyectos y métodos ágiles de desarrollo. Justamente lo que mencionábamos, no sé, y trayendo el ejemplo a la mesa, todo el mundo ahorita está tratando de desarrollar una vacuna. Con un método tradicional se iba a tardar a lo mejor 2 o 3 años, y ahorita que le estamos pisando el acelerador nos fuimos 1 año. Entonces creo que los métodos ágiles, yo sé que en ciencias de salud hay que hablar en justas proporciones, pero pudiera ser un método. En concreto sería habilidades estadísticas, trabajo en equipo con científicos de datos, también que los doctores sepan qué pedirles a científicos de datos, eso pudiera ser importante, y finalmente tener un buen lenguaje y buenos métodos de gestión. Hay un libro que recomiendo que se llama Rework, REWORK, que te pudiera ayudar en estas 3 habilidades. Gracias. En definitiva, como bien mencionabas, la incorporación de estas herramientas puede ayudar a que agilicemos y que implementemos con estos procesos iterativos una mejor atención a estos problemas que son tan graves. Adriana, ¿nos ayudas con tu intervención? Claro, y aquí me gustaría hablarle un poquito a los tomadores de decisiones, en cuanto a que tenemos que formar equipos multidisciplinarios dentro de las instituciones de salud, llámese hospitales, llámese clínicas, llámese empresas del área de la salud, que estén integrados definitivamente por personal de salud, pero también por todos los expertos que ahorita bien mencionaban mis colegas, arquitectos, ingenieros, científicos, etcétera. Hay un grupo grande que forman estos centros de datos con los cuales vamos a poder tomar decisiones hacia adelante. Pero para poder llegar a ese punto tenemos que ir desde la base, desde el pregrado. El estudiante universitario tiene que saber al menos en pequeña proporción de qué trata la ciencia de datos, cómo se maneja, cómo se utiliza día a día, cómo se puede aprovechar. Entonces, desde todas las licenciaturas que son del área de la salud, poder integrar al menos 1 o 2 materias donde se introduzca el tema, para que puedan comprender a grandes rasgos de qué trata, y no solamente estoy hablando de medicina, los enfermeros es muy importante, los ingenieros biomédicos, los psicólogos, los nutriólogos, los rehabilitadores, etcétera, los químicos también, que puedan comprender. Ya es parte de la currícula el tema de estadística, sin embargo tenemos que fomentar todavía más.
Y definitivamente ya tenemos algunos ejemplos muy buenos. Por ejemplo, en Boston está Marta Sordo, está Kenneth Mendel. En Buenos Aires, por ejemplo, en el Hospital Italiano hay una especialidad de informática en salud que en vez de ser, por ejemplo, pediatría o ginecología, puedes hacer informática en salud, es una especialidad para los médicos. También existen maestrías especializadas en el sector salud. Aquí en México, por ejemplo, en Toluca hay un centro que se dedica a ciencia de datos muy, muy bueno. Y bueno, comenzamos a ver ejemplos en general en toda Latinoamérica que están trabajando alrededor de ciencia de datos. Aquí es donde podemos formar a los próximos especialistas en esta área y también les digo, a dar las habilidades básicas a cualquier profesional de salud que va a estar interactuando con este equipo de ciencia de datos en instituciones hospitalarias y en general del sector salud. Y como bien mencionaba Pedro, necesitan poder comunicar la información entre ellos y que las comprendan una vez que reciben la información. Entonces es básico poder, como decían, alfabetizar sobre este tema, aunque sea con las herramientas mínimas, para poder luego ya, tomar decisiones basadas en esta evidencia que son fundamentales para el sector salud. Definitivamente, Adriana, y con eso creo que has hecho un muy buen trabajo en poder hacer el cierre de lo que hemos platicado el día de hoy. Ha sido bien interesante poder partir de los retos que tiene la ciencia de datos, ponerlo en la luz del sector salud y también algo como dicen que el usuario está en el centro, ¿no? Luego nos regresamos a las personas que están dentro del sector salud y hablar de cómo crecer sus capacidades, cómo crecer los distintos perfiles y aumentarlos en el uso de datos, creo que es súper interesante. Y con esto podemos darle cierre a la plática. Creo que hemos hablado de cómo tenemos grandes retos de estandarización, de interoperatividad, de capacitación, pero definitivamente, y es lo padre que tiene este grupo de personas, todos aquí estamos representando a la comunidad de una u otra forma, comunidades donde pueden acercarse el sector salud y conocer los proyectos en este tema, personas que pueden crecer en ciencia de datos con las organizaciones que tenemos localmente a lo largo del país, con las herramientas, con la pandemia también vino la posibilidad de crecer también virtualmente. Entonces, en los eventos que tenemos en lugares como Women in Data Science, en todo el país, lo que también sucede en las comunidades de ciencia de datos, como en Data Lab en Guadalajara, como en la comunidad de ciencia de datos de Monterrey, como el Data Pub en la Ciudad de México, dan lugar a también que existen momentos donde podemos compartir experiencias y crecer todos juntos y juntas, y definitivamente como profesionistas estamos formándonos y al tener una aplicación tan amplia, la ciencia de datos definitivamente se está abriendo las puertas para que cualquier persona que pueda beneficiarse con datos pueda entrar, y eso es cualquier persona. Entonces, con eso nos gustaría terminar el día de hoy. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.